Disparé a un oficial de policía. Estaba en prisión a la espera de juicio. No había ninguna duda. Se enfrentaba a la pena de muerte. Mi única oportunidad de seguir vivo era escapar. Tendría o que trepar por el muro en el área de recreo o excavar la pared para salir de mi celda. Nunca hubo un interno que se hubiera fugado haciendo un agujero en la pared. Estas son las historias de fugas de prisión reales basadas en los relatos de sus protagonistas, noticias y documentos oficiales. Tendría que utilizar los escasos materiales que nos daban y mis conocimientos como trabajador de la construcción. Algunas palabras y escenas han sido alteradas con fines dramáticos. Tenía que mantener la calma. Era mi única oportunidad. Nunca había visto una fuga como esa antes. Fue brillante. Salga con las manos en alto. Sinceramente, pensé que alguien acabaría matando a John Parsons en un tiroteo. Fugas de prisión. El más buscado de Ohio. Me llamo John Parsons. En abril del 2005 pagaba una pensión alimenticia por 3 niños. Estaba sometido a un gran estrés y recurrí al crimen. Poco después me vi envuelto en una persecución policial a consecuencia de un robo. Conocía a John desde hacía muchos años. Cada vez se implicaba en crímenes más serios. Cada vez era más violento y era capaz, podía ser capaz de casi cualquier cosa. El oficial Cox regresaba a casa después de visitar a sus padres y sus caminos se cruzaron. Ni siquiera me di cuenta de que era un oficial de policía. Cuando miré hacia atrás y vi al hombre caer y fui consciente de que yo le había disparado, entré en pánico y me entraron ganas de vomitar. Estaba aterrorizado. Las palabras no pueden expresar el sentimiento por la pérdida de Larry Cox. Es un oficial al que nunca podremos reemplazar. Puede que fuera el primer amigo personal que moría en acto de servicio. No estaba preparado para ello, para serle sincero. Quedé muy afectado. Prisión Ross del Condado, población reclusa 223. Fui arrestado y entré en prisión en espera del juicio por el homicidio del oficial Larry Cox. Vacíe sus bolsillos. Sabía que en un juicio no podía ganar. Extienda las piernas. Si matas a un oficial de policía durante el desarrollo de sus funciones, te enfrentas a la pena de muerte. Podía soportar la pena de prisión, pero estaba seguro de que me condenarían a muerte. Pensé que no tenía nada que perder. Mi única posibilidad de seguir vivo era escapar como fuera antes de que se celebrara el juicio. Pero me pusieron en aislamiento, donde no tenía ninguna posibilidad de escapar. La prisión que tenemos aquí en el condado de Ross es tan segura como cualquier otra. Probablemente sea incluso más segura que la mayoría. A diario había que luchar para no caer en la depresión y la autocompasión. Sentía que gente que me importaba me odiaba o debería odiarme. Pero tenía que centrarme en salir del aislamiento y planear mi fuga. Legalmente no podían mantenerme en aislamiento sin un motivo. Así que imaginé que si me comportaba como un preso modelo... Tiempo. Finalmente me juntarían con el resto de los internos. Lo que usted diga, jefe. Y podría empezar a planear mi fuga. John Parsons era muy hábil disimulando, o como nosotros decimos, utilizando un señuelo. Utilizaba su personalidad para hacer creer a todo el mundo que estaba dispuesto a seguir las reglas. Gracias, jefe. De esa manera no sospechábamos que fuera a hacer nada ilegal. Estuvo allí varios meses y era muy correcto. Nunca dio un problema en prisión. Entonces el fiscal y los jueces dijeron: ¿por qué no lo trasladan al ala general con el resto de reclusos? Yo no quería hacerlo, pero no había nada que indicara que fuera a crearnos problemas. Parsons, te trasladamos a general. Y lo trasladamos al ala general.
Había mantenido la calma y había dado resultado. Excepto cuando me encerraran en la celda por las noches, podría moverme por el complejo a mi antojo. Podría salir con el resto de internos al patio de recreo. Los días que no hace mal tiempo, sacamos a los internos al área de recreo. Sin embargo, la orden era que él no se juntara con el resto de internos durante los recreos. Quedaban 3 o 4 meses para el juicio. Tenía que planear mi fuga minuciosamente y ponerla inmediatamente en marcha. Pensé que quizá pudiera encontrar el modo de escapar desde el techo del área de recreo. Pero el muro presentaba una gran dificultad. Calculé que tenía 5 metros de altura. Después había una abertura protegida por una alambrada y 2 rollos de alambre de espino. Parecía complicado. Y decidí que seguiría considerándolo mientras intentaba buscar otra alternativa. ¿También te tienen aquí encerrada? John sabía manipular a la gente y era un hombre muy educado. ¿Qué delito has cometido tú? Pero también tenía ese lado malvado, el que roba a la gente y amenaza a la gente. Era una especie de Jekyll y Hyde. Todas las celdas tenían una pequeña ventana que daba al exterior. Si conseguía atravesar el muro de alguna forma, estaría fuera. Después me dejaría caer hasta un nivel inferior y me subiría a un tejado de zinc. Desde ahí me dejaría caer unos 5 o 6 metros y entraría en un callejón que recorre la fachada lateral del edificio. John no era ningún estúpido. Podía haber llegado a ser alguien en la vida si hubiera empleado su talento, su mente en cosas más constructivas dentro de la comunidad, pero eligió el camino del crimen. Antes de ponerme siquiera a considerar cómo horadar los bloques de hormigón, necesitaba resolver el problema de cómo ocultar mi trabajo rápidamente. Recuento. Porque hacían recuento 4 o 5 veces al día. El recuento nos sirve para controlar a los internos. Tenemos a todos los reclusos metidos en sus celdas y el oficial entra, comprueba que todo está correcto, hace una inspección visual de la celda y pasa a la siguiente. Tenía que fabricar un sucedáneo de mortero que tuviera el mismo aspecto que el hormigón real. Antes de dedicarme al crimen trabajaba en la construcción, así que supuse que me sería fácil dar con algo que diera resultado. Tendría que utilizar las cosas que nos daban. Mezclar pasta de dientes y polvos de talco podía ser un buen comienzo. ¿No tienes pasta de dientes de sabor a menta? No. Hay lo que hay. No digo que sea un genio, pero soy más listo que la mayoría de mis compañeros de prisión. O quizá es que reflexionaba más que la mayoría. La mayoría de la gente que conoces en la cárcel no piensa mucho antes de actuar. Finalmente, di con la textura adecuada. Pero no secaba bien y, desde luego, no era el color. Estaba bloqueado. Un día vi a un grupo de internos jugando a las cartas. Utilizaban caramelos como fichas. Y entonces se me ocurrió. Mezclando caramelos azules y verdes en la cantidad suficiente, quizá pudiera conseguir el color de la pared de la celda. Metí los caramelos y la pasta de dientes en una bolsita de plástico. La puse bajo el chorro de agua caliente y lo amasé todo para disolver los caramelos y mezclarlos con la pasta de dientes. Le dije a los internos que eran los únicos caramelos que me gustaban
e hice trueques con ellos para conseguir más. Ya tenía mi mortero. Necesitaba ahora una herramienta para empezar a excavar el muro. Las lamas de la rejilla de ventilación tenían unos 10 centímetros de largo y estaban soldadas por ambos extremos. Y con solo las manos apenas conseguía doblarlas un poco, así que utilicé la taza de plástico duro en la que nos servían la leche del desayuno. Estaba listo para empezar a excavar. No tenía ni idea del tiempo que me llevaría. Solo esperaba haber acabado antes del juicio. Inspección. Temí que la funcionaria inspeccionara más minuciosamente y detectara que había estado excavando. No quería volver a correr ese riesgo nunca más. Decidí empezar a excavar inmediatamente después del recuento, así no era probable que volvieran en bastante tiempo. Solo podía excavar una media hora cada vez e inmediatamente lo tapaba corriendo. A ese ritmo no estaba seguro de poder terminar antes de que comenzara el juicio que estaba previsto para un par de meses después. Como progresaba muy lentamente, decidí quedarme en la celda cuando los demás internos iban al recreo. Así tendría más tiempo para trabajar el muro. ¿Te vienes? Pretendía estar trabajando en mi caso. Normalmente nadie me preguntaba. Me dejaban mi espacio. Nunca hubo un interno, desde que yo era sheriff, desde que se construyó la cárcel, que se hubiera fugado haciendo un agujero en la pared. Al poco tiempo de empezar a excavar me encontré un problema. Había una especie de malla metálica entre los bloques de hormigón. Ya tenía ampollas y llagas en la mano de excavar. Y entonces me di cuenta de que algunas de las grietas entre los bloques de hormigón estaban rellenadas con cemento sólido. Volví a tapar esa zona y pasé al bloque siguiente. A veces el estrés era casi insoportable. O me condenaban a muerte o me pasaba el resto de mi vida en prisión. O me escapaba y vivía escondiéndome durante el resto de mi vida. En cualquiera de los tres casos sabía que mi vida de familia con mis 3 hijos había terminado. Nunca volvería a vivir eso. Intentaba no verme sobrepasado pensando en lo que iba a perder y lo que le estaba haciendo pasar a mis seres queridos. Intentaba apartarlo de mi cabeza, no pensar demasiado en ello y centrarme en mi plan. Por fin empezaba a avanzar. Pero surgió un nuevo problema. Mi herramienta era muy corta. Para seguir avanzando tenía que encontrar la manera de empalmar 2 lamas para hacer una herramienta más larga. No vi nada que pudiera servirme cuando nos repartían el material, pero cogí algunas otras cosas que podían servirme llegado el momento. Entonces inspeccioné los artículos de limpieza. Me di cuenta de que las escobas tenían cable de acero enrollado para unir las cerdas al palo de madera. Utilicé el cable de acero para empalmar varias lamas, montando una sobre otra unos 3 centímetros. Después doblé un extremo para hacer una L que me sirviera de mango para no hacerme daño en la mano. Ya tenía una herramienta que podía utilizar a modo de taladro y a partir de ahí empecé a avanzar mucho más deprisa. Me di cuenta de que tenía que rellenar la grieta con algo para evitar gastar toda la mezcla de pasta de dientes, así que hice palitos de papel maché utilizando papel higiénico. Lo humedecía, lo ajustaba en la grieta y lo dejaba secar.
Yo pasaba mucho tiempo en la cárcel, pero nunca se me comunicó que John Parsons presentara ningún problema de conducta. De hecho, hasta el sacerdote lo visitaba, y él decía que aceptaba a Dios y que quería cambiar su vida. Por fin, un mes después de empezar, conseguí dejar suelto el bloque. Lo saqué. Vi una capa de ladrillos y supe que al otro lado de esos ladrillos estaba la libertad. Un par de días después, seguía trabajando en la pared. El señor Miller era un nuevo funcionario. Era muy quisquilloso con el polvo y la limpieza. Un día se presentó antes de tiempo. Inspección. Y la grieta de 3 centímetros que acababa de hacer y tapar estaba todavía húmeda y cubierta de polvo del mortero. El funcionario se fijó en ese pequeño punto y lo tocó. No tenía ni idea de que junto a esa pequeña grieta de 3 centímetros había un bloque de hormigón completamente suelto detrás del cual escondía todo el material que utilizaba para excavar y tapar. Parece que alguien ha estado escarbando aquí. Yo no sé nada. El corazón se me salía del pecho y estaba a punto de darme un ataque de ansiedad. Pero envíe a alguien para que lo arregle. No quiero que me echen a mí la culpa. Enviaré a los de mantenimiento para que echen un vistazo. Aquello ocurrió un viernes y sabía que el lunes por la tarde vendría alguien a inspeccionar la pared y me descubrirían. No tenía tiempo suficiente para terminar de abrir el agujero. Había empleado mucho tiempo desarrollando mi plan. Y ahora solo tenía 48 horas para idear otro plan de fuga. La fuga durante el recreo era la única otra opción que me quedaba. Si conseguía trepar el muro, podía alcanzar la azotea desde donde podría deslizarme hasta el nivel inferior y a partir de ahí seguir la ruta de escape original. Pero si conseguía trepar la pared, el alambrado de espino sería un obstáculo que me impediría llegar a la alambrada que había detrás. Podía utilizar las lamas de metal para solucionar el problema. Tenía unas 20 escondidas en la pared. Las doblé en forma de S. Rasgué las sábanas en tiras y las trencé para hacer una cuerda. Después enganché las lamas curvadas en la cuerda. Las utilizaría para retirar el alambre de espino para no quedarme enganchado en él. También trencé una escalera de cuerda que engancharía en la alambra de gancho. Con papel de periódico reforcé los peldaños. Necesitaba una garrocha para alzar la escalera y utilicé 4 cilindros de papel de 1 metro de largo que al unirlos formaron un tubo de 4 metros de largo. En el extremo coloqué un brazo formando un ángulo de unos 120 grados.
Toda aquella noche me la pasé despierto pensando que iba a ser muy arriesgado intentarlo con tantos testigos delante y la cámara y los funcionarios que podrían descubrirme muy fácilmente. El sábado por la mañana lo tenía todo listo y me preparé para cuando nos llevaran al área de recreo. Me puse el uniforme rojo encima del azul y después de varios ajustes y de atarme todos los aparejos a las piernas y al torso pude esconder la escalera y las secciones de la garrocha debajo de la ropa sin que se notara demasiado. Pasar delante del mostrador era el primer paso. Esperaba que no me rompieran la rutina y me cachearan. ¿Qué llevas ahí? No puedes sacar nada al área de recreo. Tenía que mantener la calma. Aquella era mi única oportunidad. El lunes descubrirían lo que había estado haciendo y volverían a ponerme en aislamiento y allí me quedaría hasta que me condenaran. Había conseguido llegar al área de recreo, y allí comenzaba el gran reto. El recreo duraba solo 1 hora y sabía que si quería escapar tendría que hacerlo durante los primeros 10 minutos cuando todavía estuvieran liados con el papeleo. Había 2 posibilidades de que me descubrieran. Una, que los funcionarios me vieran por la ventana que daba al área de recreo, y la otra, que me vieran en la cámara de circuito cerrado. Pero estaba seguro de que la cámara tendría un punto ciego. Los funcionarios no podrían ver toda el área de recreo desde detrás del mostrador. El mejor punto estaba por encima de la cámara. Allí ni la cámara ni los funcionarios podrían verme. El alambre de espino en esa zona estaba más enmarañado, con poco espacio entre los alambres. En la otra parte el alambre estaba más separado, y además había un saliente en la pared que podía servirme para treparla. Pero estaba seguro de que esa zona era captada por la cámara, y me arriesgaba mucho a que los funcionarios me vieran. Decidí que lo intentaría por el primer punto. Fui contándole a todos los reclusos lo que pensaba hacer. Mantén la boca cerrada, y les pedí que no me delataran. Ensamblé la garrocha, enganché la escalera de cuerda al extremo y la alcé. Pero después de varios intentos decidí que la alambrada de espino allí era muy densa y no iba a poder atravesar la alambrada. Era el único punto seguro y quedaba descartado. Estaba preocupado. En el otro extremo era muy probable que los funcionarios me vieran y estaba en pleno campo visual de la cámara. Fue uno de los momentos de más nerviosismo en toda mi vida. Sabía que me podían pillar muy fácilmente. Me situé junto al saliente en la pared. Tenía que actuar lo más rápido posible y esperar que para cuando se dieran cuenta fuera demasiado tarde. Volví a ensamblar la garrocha. Después de varios intentos conseguí enganchar la escalera a la alambrada. Me apoyé en el saliente para seguir subiendo.
Trepé hasta arriba, me enganché con una pierna al peldaño superior de la escalera para tener las manos libres para abrir un hueco en la alambrada de espino. Se me quedó enganchado el uniforme y tuve que dejarlo allí colgado, como una bandera roja. Por fin estaba en la azotea de la prisión. Había superado la parte más difícil de mi fuga. Tenía una caída de unos 6 metros hasta el callejón. Las suelas de mis zapatos de presidiario eran muy finas. Era como saltar una altura de 6 metros con los pies descalzos, pero no tenía alternativa. Salté. Serían las 12:30 del sábado cuando recibí la llamada que me informaba de que se había producido una fuga en la prisión del condado. Pregunté, ¿quién se ha fugado? Y me dijeron que era John Parsons. Incredulidad, rabia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había ocurrido? Todo aquello me pasó por la cabeza. Furioso, conmocionado. No sé, no podía creérmelo. No podía creer que John Parsons se hubiera fugado de la cárcel. John tuvo mucha suerte. Creemos que hubo una distracción en la cárcel para llamar la atención de los funcionarios. Creemos que John hizo su temeraria fuga en ese momento en particular. Además, la cámara en el área de recreo era una cámara muy antigua. A veces funcionaba y a veces no. La suerte estuvo de su parte. Dejó una nota dirigida directamente a mí. Decía, adiós, Ron. Supongo que John intentaba ser gracioso. Pensaba que era gracioso, supongo. Para cuando se nos notificó, supuse que estaría ya fuera del estado, porque hubo un lapso de tiempo de probablemente 45 minutos a 1 hora desde que se escapó hasta que se notificó. Mi plan era salir del país, pero la persona que tenía que sacarme de la ciudad me falló. Tenía que alejarme de la zona lo antes posible, así que robé una bicicleta y me dispuse a recorrer los 11 kilómetros que había hasta Frankfurt, donde vivía por aquel entonces. Sabía que la policía iría allí pronto, pero no tenía elección. Necesitaba ayuda. Para empeorar las cosas me había roto el tobillo, apenas podía pedalear. Cuando llegaba una cuesta arriba tenía que bajarme de la bicicleta y subirla a pie. Iba a Carter's Lumber a comprar unas maderas. Me subí al camión, bajaba por la colina y vi a un tipo empujando una bicicleta cuesta arriba. Llevaba una camiseta enrollada en la cabeza. Hacía bastante calor ese día. Pero cuando pasé junto a él giró la cabeza como para que no le viera. Me dije, esto es muy raro. Mi hijo estaba cortando el césped delante de su casa y le dije, ¿sabes ese tío que se ha escapado de la cárcel del condado? Creo que acabo de verlo subiendo por la carretera, subiendo la colina. Estuvimos allí unos minutos. Ahí está, ahí viene, ahí viene. Y apareció subiendo la cuesta. Es él, no hay duda de que es él. Y de repente miró, y en cuanto miró supo que le estábamos observando. Mi chico echó a correr hacia él y él se metió en el bosque a un lado de la carretera. Scott llevaba el móvil y llamó al 911. Llevaba 7 años de jefe de la policía y era la primera vez que salía corriendo de casa con las luces y la sirena puestas. Respondimos inmediatamente a esa llamada y acudimos al lugar exacto donde John Parsons había abandonado la bicicleta para internarse en el bosque.
Podíamos asegurar el perímetro fácilmente porque el perímetro eran las carreteras que lo rodeaban. Pusimos un anillo de acero de 5 kilómetros de perímetro. Era probablemente uno de los terrenos más accidentados de Ross County, pero nos parecía que iba a ser fácil capturarlo. Les llevaba ventaja, pero enseguida oí a los perros y los helicópteros aproximándose. Iba todo lo deprisa que podía, retrocediendo y moviéndome en zigzag para despistar a los perros. Delimitamos la zona, avanzamos en distintas direcciones y peinamos el bosque palmo a palmo buscando a John Parsons. Tenía la impresión de que no se cogería a John Parsons vivo. Sinceramente pensaba que alguien acabaría matando a John Parsons en un tiroteo. Iba en la dirección contraria de donde venían los ladridos de los perros y el ruido de los motores de los quads. Enseguida eso me llevó a un cuello de botella. Sabía que no podía cruzar ningún trozo de campo abierto porque me localizarían enseguida. Decidí dirigirme hacia la carretera 28. Esperaba poder cruzarla de alguna manera. Teníamos agentes apostados cada X metros, de manera que se veían uno al siguiente y viceversa. Si Parsons aparecía, alguno de los agentes lo vería. Sobre mí había una avioneta y al menos 2 helicópteros volando en círculos. Para cuando llegué al límite del bosque que marca la 28, había mucho tránsito de policías. No tenía más remedio que buscar un buen sitio donde esconderme y esperar el momento propicio para cruzar. Las primeras 36 horas no fui a casa para nada. Y después de eso, incluso iba a casa, me duchaba, dormía 4 o 5 horas y volvía a meterme en el bosque. Podía esconderse entre los matorrales. Podía meterse en un barranco, taparse con la maleza y aunque pasaras a su lado, no verle. La temperatura era de 40 grados o más, quizá. Los perros solo podían actuar 30 a 40 minutos seguidos. Después de ese tiempo había que sacarlos de allí para que se refrescaran. Sabíamos que John Parsons estaba sufriendo mucho más que nosotros. Nosotros teníamos ropa que nos protegía de las zarzas y demás, teníamos agua, teníamos comida. Él no tenía nada de eso. Las condiciones eran muy duras. John Parsons no podía aguantar mucho allí. No había bebido nada desde la fuga. Tenía que salir de mi escondite y buscar agua. Tenía dificultad hasta para pensar. Sabía que corría un riesgo enorme, pero estaba desesperado. Aquella noche, después de la medianoche, empecé a avanzar en paralelo a la carretera intentando encontrar un hueco entre los coches patrulla para cruzar la 28. Empecé a contar el tiempo que transcurría entre cada pasada de helicóptero o avioneta. Calculé que eran unos 45 segundos entre cada batida. No había vuelta atrás. Me quedé allí sentado hasta que me pareció que había silencio en la carretera y en el cielo, y eché a correr. No podía creerlo. Había conseguido cruzar sin ser visto. Pero sabía que no iban a rendirse. Sentía que el mundo entero intentaba darme caza. Pensamos que después de 72 horas habría conseguido atravesar el perímetro. Habíamos utilizado todos los medios a nuestro alcance para capturarle y habíamos fracasado. Solo había un sitio al que pudiera haberse dirigido y ese sitio era su casa. Así que empezamos a vigilar e interrogar a su familia. Todos sus amigos y algunos miembros de su familia nos dijeron que era un hombre acostumbrado a vivir al aire libre.
Supimos que su madre tenía una tienda de campaña y otros artículos de acampada en el porche trasero de la casa y que John podía ir a buscarlos, pero nunca se presentó a recogerlos. Después de atravesar el perímetro, me di cuenta de que me había picado algo. Parecía una picadura de araña reclusa marrón, la araña violín. Sabía que si no me trataba podía provocarme una gangrena o incluso la muerte. Necesitaba antibióticos. Tenía un amigo que tenía acceso a medicamentos, pero vivía en Chillicothe. No tenía elección. Tuve que regresar a territorio enemigo donde al parecer todo bicho viviente iba detrás de mí. Encontré un sitio donde refugiarme un tiempo. Mi amigo me compró antibióticos para tratar la infección y diversos artículos para limpiar la herida. Reflexioné mucho acerca de a dónde iría una vez que me hubiera curado. Al final decidí que a Canadá. Este es nuestro hombre. Ofrecimos una sustanciosa recompensa. Da igual lo leales que te sean los amigos. Si les ofreces $100.000 te van a entregar. Son capaces de entregar a sus madres por esa cantidad. Sheriff Nichols, recibimos la llamada de un residente que decía haber visto a John Parsons en la carretera de Three Logs, en una cabaña abandonada. Gracias por llamar. Vamos para allá. Inmediatamente enviamos allí a nuestros agentes. Teníamos mucha confianza en capturarle aquel mismo día, en que aquel sería el día en que todo concluiría. Nos organizamos inmediatamente y nos dirigimos a la cabaña. Nos acercamos a la cabaña tan rápidamente como pudimos. Estábamos todos muy excitados, las emociones eran fuertes, la adrenalina empezó a subir. John Parsons, salga con las manos en alto, donde yo pueda verlas. Decidimos entrar en la cabaña. Despejado, despejado. Descubrimos que había una puerta trasera por la que había escapado antes de entrar nosotros en la cabaña. Corrí hacia el río, pero sin abandonar el bosque. Hicimos lo mismo que en McDonald Hill. Aseguramos el perímetro y empezamos a peinar la zona. La choza estaba situada junto al río. Si había tenido la oportunidad de escapar o si había cogido una canoa, no lo sabíamos. Podía oír a los perros en el bosque. Me metí en el río para que perdieran mi rastro. Oí a los helicópteros arriba, así que me metí donde el agua era más profunda. Cada vez que un helicóptero se acercaba, me metía bajo el agua hasta que habían pasado. Supuse que tendría que esperar allí hasta que se hiciera tarde y el helicóptero y los coches patrulla empezaran a dispersarse. Intentábamos mantener la presencia de un helicóptero durante toda la noche si nos era posible. Desgraciadamente no pudo ser porque no pudimos contar con los medios necesarios cuando nos hizo falta. Finalmente dejé de oír tráfico cercano, así que me la jugué. Eché a correr. Nos sentíamos desolados. No habíamos conseguido hacerle salir. Habíamos estado muy cerca, pero los esfuerzos habían sido en vano. Acabé en Eastern Avenue, a unos 2 kilómetros de la cárcel de la que había escapado. Junto a mí había un almacén de maderas. Justo detrás había un terreno boscoso propiedad de la empresa de ferrocarril que estaba abandonado desde que yo era niño. Era un sitio tan bueno como cualquier otro para esconderse. Iba a cometer un crimen en cualquier momento. Iba a hacer algo. Alguien iba a verlo y lo delataría. Empecé a robar maderas para construirme una cabaña.
Reuní todo lo necesario para sobrevivir en el bosque. Recibimos la información de que se acercaba al pueblo por la noche siguiendo las vías del ferrocarril y lo comprobamos y vimos que efectivamente alguien había estado allí. Nos informaban de que lo habían visto. Para cuando llegábamos con la canina y nos organizábamos, habían pasado 2 o 3 horas, así que había tenido 2 o 3 horas para desplazarse a otro lugar. Siempre íbamos un paso por detrás. Había momentos en los que pensábamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos dar con él? A veces era muy frustrante. Habían pasado 2 meses desde que me había fugado de prisión. Creí que ya estaba lo bastante recuperado como para seguir y dirigirme a Canadá. Le pedí a mi contacto que me consiguiera un arma y un frasco más de antibióticos. Mi plan consistía en ponerme una máscara de Halloween y huir por la noche y mezclarme entre toda la gente disfrazada. Por fin iba a escapar definitivamente y dejaría mi antigua vida atrás. Recibimos una llamada que nos informaba de que alguien había construido una cabaña rudimentaria en las proximidades de la empresa maderera Eastern Avenue. Acabábamos de volver de comer y estábamos todos en la puerta de la comisaría charlando. Y recibimos una llamada que decía que se había visto a John Parsons en una cabaña detrás de la empresa maderera. Así que fuimos todos convencidos de que estaría allí. Estábamos preparados. Creo que todos nos esperábamos lo peor. Pensábamos que dispararía sobre nosotros. Ya había disparado a un agente. ¿Qué le importaba disparar a 1 o 2 más? En cuanto vi el tatuaje de una mujer desnuda en su pierna, supe que era John Parsons. Lo teníamos. Salga con las manos en alto. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No sé, euforia, supongo. Le ordenamos que pusiera las manos en alto. Le pregunté si llevaba algún arma de fuego encima. Me dijo que no. Que lo único que llevaba era una navaja. Se rindió. Cuando lo sacamos de la cabaña parecía casi aliviado. Parecía que se alegraba de que todo hubiera terminado. Sentí una gran decepción cuando me capturaron después de todo por lo que había pasado intentando escapar y que todo saliera bien. También sentía que se me había acabado la vida. De verdad esperaba que me condenaran a muerte. Le estaba esperando con las esposas de Larry. Hola, John. Le dije, John, tengo aquí las esposas de Larry, te las voy a poner. Y me dijo, está bien. Me pareció lo más apropiado que después de que John Parsons hubiera escapado, volviera a prisión esposado con las esposas de Larry. En cuanto a la nota que me había dejado donde decía adiós, Ron, en cuanto vi a John Parsons le dije, bienvenido de vuelta, John. Sabía por qué se lo decía. John Parsons fue capturado el 19 de octubre de 2006. Se confesó culpable de homicidio con agravante y otros delitos. A cambio de declararse culpable, se le conmutó la pena de muerte por la de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple condena en la penitenciaría del estado de Youngstown, Ohio. John Parsons se volverá a escapar. Puede que no hoy ni el año que viene, puede que no en 6 años, ni en 10 años a partir de hoy, pero algún día, donde esté, volverá a intentarlo.